Durante casi 2000 años, un número de 3 cifras ha recorrido la imaginación humana como uno de los símbolos más temidos de toda la historia. 666 ha sido presentado como una señal oscura, una especie de firma del mal absoluto, un código escondido que supuestamente anuncia la llegada de una fuerza demoníaca que algún día dominará el mundo. Durante generaciones, muchas personas han asociado este número con el propio diablo, como si fuera una advertencia sobrenatural, esperando cumplirse en algún momento del futuro. Pero existe una pregunta que pocas veces se hace con suficiente profundidad. ¿Y si hemos entendido mal todo este símbolo? ¿Y si la Biblia nunca afirmó realmente que el 666 fuera el número de un demonio? Si aplicamos al texto antiguo el mismo análisis racional y cuidadoso que defendía el filósofo Baruch Spinoza, aparece una posibilidad completamente diferente. El número no apunta a un espíritu invisible, ni a un ángel caído, sino al nombre de un hombre real, un gobernante que vivió, tuvo poder y causó sufrimiento en el mundo antiguo. Entonces surge la pregunta más importante. Si esta interpretación tiene sentido, ¿por qué durante siglos se ha buscado el significado del 666 en lugares tan diferentes como códigos de barras, tarjetas de crédito, tecnologías modernas o instituciones políticas actuales? La respuesta puede encontrarse en un error que Spinoza identificó al estudiar las escrituras antiguas: la tendencia humana de leer los textos del pasado usando nuestros propios miedos y preocupaciones del presente. Cuando una persona moderna afirma que el 666 representa una tecnología reciente o una amenaza del siglo XXI, está haciendo exactamente lo que Spinoza advertía evitar. Está colocando sus propios temores sobre un documento escrito hace casi 2000 años, ignorando completamente la situación histórica de quienes produjeron ese texto. El libro del Apocalipsis no fue escrito pensando en nosotros ni en nuestros problemas actuales. Fue creado para una comunidad concreta que enfrentaba una amenaza concreta dentro del Imperio Romano. Para comprender el verdadero significado de este número, debemos abandonar las imágenes modernas de películas, teorías futuristas y escenarios imaginarios. En lugar de mirar hacia el futuro buscando señales ocultas, debemos regresar a los caminos del Imperio Romano, al contexto político y social donde nació este mensaje. El Apocalipsis no debe ser leído únicamente como una predicción misteriosa, sino como un documento de resistencia escrito por personas que vivían bajo presión, miedo y persecución. El propio texto ofrece una pista fundamental cuando dice: el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Esta frase es mucho más importante de lo que parece. El autor no está pidiendo una visión espiritual ni una interpretación basada en emociones. Está invitando a sus lectores a realizar un cálculo, a resolver un problema relacionado con un nombre específico. La palabra utilizada en el texto original griego tiene el sentido de contar, sumar o calcular. Es una instrucción matemática, no una invitación a imaginar símbolos sobrenaturales sin conexión con la realidad. El autor parece estar diciendo a sus lectores que existe una identidad detrás del número y que aquellos que tengan conocimiento suficiente podrán descubrirla. Sin embargo, esto plantea otro gran misterio. Si el autor sabía quién era la bestia, ¿por qué no escribió directamente su nombre? ¿Por qué esconder una identidad tan importante detrás de un número? La respuesta no está en una idea religiosa complicada, sino en la situación política extremadamente peligrosa del siglo. Primero, el Imperio Romano tenía leyes estrictas contra cualquier acto considerado una amenaza al emperador. Una de ellas era conocida como maiestas, un delito relacionado con atacar la dignidad y autoridad imperial. En ese contexto, escribir públicamente que el emperador era un monstruo, un tirano o una bestia podía ser interpretado como traición, y la consecuencia podía ser la muerte. El autor del Apocalipsis, tradicionalmente asociado con Juan, probablemente escribió desde una situación de aislamiento y presión. Decir abiertamente que el emperador estaba oprimiendo a su pueblo habría sido extremadamente peligroso. Pero utilizar un símbolo y esconder el nombre dentro de un número le permitía transmitir el mensaje sin escribir una acusación directa,
Aquí aparece una conexión interesante con la propia experiencia de Spinoza. El filósofo también vivió en un ambiente donde expresar ciertas ideas podía traer consecuencias graves. Él comprendía que en épocas donde la verdad podía ser castigada, las personas inteligentes encontraban formas indirectas de comunicar ideas difíciles. El número 666 funcionaba como una clave compartida entre quienes conocían el contexto. No era una predicción creada para asustar a personas miles de años después, sino un mensaje oculto dirigido a una comunidad que sabía exactamente qué estaba ocurriendo a su alrededor. Era una forma de hablar sobre el poder sin exponerse directamente al peligro. Para entender cómo funcionaba este código, debemos conocer un sistema antiguo llamado gematría. Hoy estamos acostumbrados a separar completamente las letras de los números, pero en muchas culturas antiguas esa separación no existía de la misma manera. En los alfabetos hebreo y griego, las letras también podían representar valores numéricos. Esto significaba que un nombre escrito podía convertirse en una suma matemática. Cada letra tenía un valor y al unirlas se obtenía una cifra específica. Para nosotros puede parecer extraño, pero en el mundo antiguo era una práctica conocida. Era una forma de esconder nombres sin realmente ocultarlos. Los descubrimientos arqueológicos incluso muestran ejemplos de este tipo de juegos con números y nombre. En la antigua Pompeya se han encontrado inscripciones donde las personas escribían frases relacionadas con números que representaban identidades concretas. Era una práctica cultural que permitía mencionar a alguien de manera indirecta. Por eso, cuando el autor del Apocalipsis dijo, calculen el número, probablemente estaba utilizando un método que sus lectores entendían perfectamente. No estaba creando una magia nueva, sino utilizando una técnica conocida para enviar un mensaje. La instrucción era clara. Tomen el nombre de la persona responsable, conviertan sus letras en valores y descubrirán la identidad de la bestia. Pero la investigación todavía tenía un desafío más grande. Aunque la mayoría de los manuscritos antiguos mencionan el número 666, existen algunos textos antiguos donde aparece una cifra diferente, 616. Durante mucho tiempo, muchos pensaron que simplemente era un error cometido por un copista. Sin embargo, esta diferencia podría ser precisamente la pieza que confirma la verdadera identidad detrás del número. Durante mucho tiempo, la diferencia entre 666 y 616 fue considerada por algunos investigadores como un simple accidente histórico. La explicación más común era que algún escriba antiguo había cometido un error mientras copiaba el texto a mano, algo que ocurría con frecuencia cuando los documentos eran reproducidos generación tras generación. Pero cuando analizamos el problema con más cuidado, aparece una posibilidad mucho más interesante. Quizás esos dos números no representan un error, sino dos formas diferentes de escribir el mismo nombre. Aquí es donde la investigación histórica comienza a parecerse a una investigación matemática. Tenemos un número, tenemos una pista dentro del texto y tenemos que encontrar qué persona del primer siglo encaja con todos los detalles. El objetivo no es buscar una figura misteriosa del futuro, sino identificar a alguien que existió en el contexto donde el Apocalipsis fue escrito. La respuesta nos lleva al nombre de uno de los emperadores más conocidos y polémicos de Roma, Nerón César. Para entender por qué este nombre encaja con tanta precisión, debemos recordar que el mundo antiguo era mucho más complejo lingüísticamente que el nuestro. El Apocalipsis fue escrito en griego, pero su autor estaba profundamente influenciado por las tradiciones judías y los métodos de interpretación hebreos. Cuando tomamos la forma griega del nombre del emperador, Nerón Caesar, y la convertimos al sistema de letras hebreas, ocurre algo sorprendente. Las letras utilizadas para representar ese nombre tienen valores numéricos específicos, y cuando se suman, el resultado es exactamente 666. Esta coincidencia matemática es una de las razones principales por las que muchos historiadores consideran a Nerón como el candidato más probable para representar a la bestia del Apocalipsis. No se trata únicamente de una interpretación simbólica.
existe una conexión directa entre el nombre de un gobernante histórico y el número mencionado en el texto. Pero el misterio se vuelve todavía más interesante cuando observamos el número 616. Si el autor se estaba refiriendo a Nerón, ¿por qué algunos manuscritos presentan una cifra diferente? La respuesta puede encontrarse en las variaciones lingüísticas del nombre del emperador. En latín, el nombre normalmente aparecía como Nero César, mientras que en otras tradiciones podía aparecer con una forma diferente. Cuando se eliminaba la letra final del nombre Nerón, cambiaba el valor numérico total. Esa letra adicional representaba un valor de 50 dentro del sistema hebreo, y al quitarla de la suma de 666, el resultado era exactamente 616. Esta diferencia es una pista histórica extremadamente importante. En lugar de destruir la teoría sobre Nerón, parece fortalecerla. La existencia de dos números puede explicarse por dos formas diferentes de escribir el mismo nombre. Algunos grupos habrían utilizado una versión del nombre basada en la tradición griega, mientras que otros habrían usado una forma relacionada con la pronunciación latina. Es como encontrar dos huellas diferentes dejadas por la misma persona en una escena antigua. Las diferencias no eliminan al sospechoso. Al contrario, muestran que estamos siguiendo un rastro real dentro de un contexto histórico específico. Cuando todas estas piezas se unen, aparece una imagen clara. Para los primeros lectores del Apocalipsis, el número probablemente no era un misterio imposible de resolver. Ellos vivían en una época donde el nombre de Nerón y sus acciones eran conocidos. La cifra funcionaba como un código que protegía un mensaje peligroso, pero las personas dentro de aquella comunidad podían entender la referencia. Ahora bien, identificar el nombre no es suficiente. Una investigación completa también debe preguntarse si la persona corresponde al comportamiento descrito en el texto. Si la bestia representa a Nerón, debemos analizar si las características mencionadas en el Apocalipsis coinciden con la historia del emperador. Para responder a esa pregunta, debemos regresar al año 64 d.C., un momento decisivo en la historia de Roma. Ese año, un enorme incendio destruyó gran parte de la ciudad. Las llamas consumieron importantes zonas de Roma y generaron rumores entre la población sobre el origen del desastre. Muchos comenzaron a sospechar que el propio Nerón podía estar detrás del incendio. Según algunos relatos antiguos, existía la creencia de que el emperador quería espacio para desarrollar nuevos proyectos de construcción, incluyendo una enorme residencia imperial. Aunque los detalles exactos del incendio siguen discutidos por los historiadores, lo importante para comprender el Apocalipsis es la percepción que existía entre sus contemporáneos ante la presión pública. Nerón necesitaba encontrar responsables. La solución fue señalar a un grupo pequeño y vulnerable que ya era visto con sospecha por muchos sectores de la sociedad romana, los cristianos. Lo que ocurrió después quedó registrado por uno de los historiadores romanos más importantes de la antigüedad, Tácito. Aunque Tácito no era simpatizante del cristianismo y describía a este movimiento desde la perspectiva de un romano tradicional, sus escritos muestran que la persecución bajo Nerón fue un acontecimiento real. Según su relato, los cristianos fueron castigados de maneras extremadamente crueles. Algunos fueron ejecutados públicamente y utilizados como espectáculo para la población romana. Estas acciones dejaron una marca profunda en la memoria de las primeras comunidades cristianas. Cuando el autor del Apocalipsis describe a la bestia como una figura violenta y destructiva, no está hablando de una amenaza imaginaria sin relación con la realidad. Está utilizando un lenguaje simbólico para describir a un gobernante que sus lectores asociaban con persecución y sufrimiento. La palabra bestia tenía un significado político dentro de ese contexto. Representaba un sistema de poder que había perdido toda compasión humana. Para una comunidad perseguida, comparar al emperador con una criatura monstruosa era una manera de expresar una realidad que ellos estaban viviendo. Además, el Apocalipsis menciona que la bestia pronuncia blasfemias y busca recibir adoración. Este detalle también conecta con la figura de Nerón,
ya que durante su gobierno aumentaron las expresiones de culto imperial y la idea de que los emperadores tenían una naturaleza casi divina. Nerón no solo era un gobernante político, su imagen pública estaba rodeada de una enorme cantidad de propaganda y símbolos destinados a mostrar su grandeza. Para sus críticos, esta búsqueda de reconocimiento absoluto representaba una forma de arrogancia extrema. El mensaje del Apocalipsis, entonces, no parece estar describiendo un enemigo lejano del futuro. Está hablando de una realidad inmediata, un imperio poderoso y un emperador que muchos consideraban responsable del sufrimiento de los más débiles. Sin embargo, todavía queda una de las pistas más importantes del texto por analizar, la referencia a una herida mortal que parece ser sanada y provoca admiración en el mundo. Este detalle, que durante siglos fue interpretado como una predicción misteriosa, también tiene una posible conexión directa con la historia de Nerón y los rumores que rodearon su muerte. La descripción de la bestia recibiendo una herida mortal y después regresando de alguna manera para causar asombro en el mundo es uno de los elementos más llamativos del Apocalipsis. Durante siglos, muchas interpretaciones han tratado de relacionar esta imagen con acontecimientos futuros, con un enemigo que aparecería al final de los tiempos. Sin embargo, cuando observamos el contexto histórico del primer siglo, encontramos una conexión mucho más cercana con los miedos y rumores que rodeaban a Nerón César. En el año 68 d.C., Nerón perdió el control político de Roma. Después de años de gobierno marcado por conflictos, oposición y una creciente crisis interna, finalmente fue abandonado por muchos de sus propios aliados. Sin apoyo suficiente y enfrentando la posibilidad de ser capturado, terminó quitándose la vida. Pero su muerte no significó el final de su influencia en la imaginación de las personas. Nerón había sido una figura tan poderosa y controvertida que muchos simplemente se negaban a aceptar que hubiera desaparecido. Poco después de su muerte, comenzaron a circular rumores de que el emperador seguía vivo, que había escapado hacia el este y que algún día regresaría con un ejército para recuperar su trono. Estas historias se extendieron durante años y quedaron conocidas como las leyendas del Nerón que volvería. Para las comunidades cristianas de aquella época, este rumor tenía un significado especial. Nerón representaba una forma de poder imperial que parecía imposible de derrotar. Aunque había muerto, el miedo asociado con su nombre continuaba presente. La idea de una bestia que recibe una herida mortal, pero vuelve a aparecer, encajaba perfectamente con la memoria colectiva de un emperador, cuyo espíritu político parecía seguir amenazando al mundo. Por eso, la imagen de la herida sanada no necesariamente apunta a una resurrección sobrenatural literal. Puede entenderse como una referencia simbólica al regreso esperado de un enemigo que muchos creían desaparecido. El autor del Apocalipsis estaba utilizando una imagen que sus lectores podían comprender porque formaba parte de las conversaciones y temores de su propio tiempo. Cuando analizamos todas las pistas juntas, el patrón se vuelve difícil de ignorar. El número 666 encaja con Nerón mediante la gematría. La persecución contra los cristianos coincide con los acontecimientos históricos de su gobierno. La exigencia de honor divino refleja las tensiones entre el culto imperial y la fe cristiana. Incluso la idea del regreso de la bestia tiene una conexión con los rumores populares sobre Nerón después de su muerte. Cada elemento parece apuntar hacia el mismo personaje histórico. La bestia no aparece como una figura misteriosa que llegará miles de años después, sino como una representación simbólica de un gobernante que los primeros lectores del Apocalipsis conocían demasiado bien. Aquí aparece una diferencia fundamental entre leer un texto antiguo desde su propio contexto o leerlo únicamente desde nuestras preocupaciones modernas. Cuando eliminamos la distancia histórica, es fácil convertir cualquier símbolo en una predicción sobre nuestra propia época. Pero cuando regresamos al mundo donde nació el texto, los significados comienzan a cambiar. Este punto conecta directamente con la forma en que Baruch Spinoza analizaba las escrituras. Para Spinoza, uno de los mayores errores al interpretar textos religiosos
era asumir que fueron escritos para confirmar nuestras ideas actuales. Él defendía que primero debíamos comprender el lenguaje, la cultura, la política y las circunstancias históricas de quienes escribieron esos documentos. Aplicando este método al Apocalipsis, el número 666 deja de ser un objeto de miedo irracional y se convierte en una evidencia histórica. Ya no es un código relacionado con objetos modernos o tecnologías futuras, sino una referencia política escondida dentro de un lenguaje simbólico. La importancia de esta interpretación no está solamente en descubrir la identidad de la bestia. El verdadero impacto está en comprender cómo una comunidad perseguida utilizó la inteligencia y la creatividad para resistir a un poder que parecía imposible de desafiar. Los primeros cristianos no tenían ejércitos, influencia política, ni la capacidad de enfrentarse directamente al Imperio Romano. Pero tenían historias, símbolos y formas de comunicación que les permitían mantener viva su identidad. El número 666 era parte de esa estrategia, una manera de decir la verdad sin exponerse completamente a la destrucción. Esto muestra algo importante sobre los textos antiguos. Muchas veces, los símbolos que parecen más misteriosos no fueron creados para ocultar una verdad durante miles de años, sino para proteger una verdad en un momento específico. El significado original estaba dirigido a personas que compartían un contexto común y que entendían las referencias ocultas. Con el paso del tiempo, ese contexto desapareció y el símbolo comenzó a adquirir nuevos significados. El miedo reemplazó al análisis histórico. El misterio reemplazó a la investigación. Y poco a poco, el 666 pasó de ser una crítica política contra un emperador específico a convertirse en un símbolo universal del mal. Pero cuando regresamos al origen, encontramos algo diferente. La bestia no era un demonio invisible, controlando los acontecimientos desde las sombras. Era un ser humano con poder político, con seguidores, con recursos y con una estructura de gobierno detrás. Esta conclusión tiene una consecuencia profunda. Si la bestia era un hombre, entonces el mal representado por el símbolo no pertenece a un mundo sobrenatural separado de la humanidad. Está relacionado con las decisiones humanas, con los sistemas de poder y con la manera en que los gobernantes pueden utilizar la autoridad para destruir a otros. Esa era precisamente una de las preocupaciones centrales de Spinoza. Él no veía el miedo como una herramienta para comprender la realidad, sino como una emoción que podía ser utilizada para controlar a las personas. Cuando los seres humanos viven dominados por el temor, pueden dejar de analizar las causas reales de los problemas y comenzar a buscar explicaciones en fuerzas invisibles. Durante siglos, el 666 ha sido utilizado muchas veces como un símbolo para generar miedo sobre amenazas desconocidas. Pero la interpretación histórica nos lleva hacia una conclusión diferente. El peligro más real no era una marca mágica ni un código oculto, sino el abuso del poder humano. El mensaje del Apocalipsis, visto desde esta perspectiva, no era simplemente una advertencia sobre el futuro. Era también una declaración de resistencia para personas que vivían bajo un gobierno que parecía invencible. Era una forma de recordar que incluso los líderes más poderosos siguen siendo seres humanos y que ningún imperio es eterno. Pero todavía queda una pregunta esencial. ¿Por qué esta interpretación importa tanto después de casi 2000 años? ¿Qué cambia cuando dejamos de ver el 666 como un símbolo sobrenatural y comenzamos a verlo como una crítica al poder político? La respuesta nos lleva directamente a la lección filosófica que Spinoza intentaba revelar. La importancia de descubrir que el 666 estaba relacionado con Nerón no se limita únicamente a resolver un antiguo misterio histórico. La verdadera cuestión es entender cómo una interpretación basada en el miedo puede transformar completamente la manera en que vemos un texto. Durante siglos, este número se convirtió en una herramienta utilizada para crear ansiedad, una advertencia constante sobre una amenaza futura que muchas personas imaginaban en cualquier lugar y en cualquier época. Baruch Spinoza comprendía profundamente el poder del miedo sobre la mente humana. Para él, una de las mayores debilidades de las personas
era la tendencia a aceptar explicaciones basadas en el temor, antes que buscar una comprensión racional de los acontecimientos. Cuando los seres humanos sienten miedo ante algo desconocido, pueden convertirse fácilmente en prisioneros de sus propias imaginaciones. Esto es precisamente lo que ocurrió con el 666. En lugar de analizar el texto dentro del mundo político y cultural donde fue escrito, muchas generaciones comenzaron a proyectar sus propios temores sobre él. Cada época encontró una nueva amenaza que podía relacionarse con el número, líderes políticos, avances tecnológicos, sistemas económicos o cualquier elemento que pareciera representar peligro. Pero el análisis histórico nos obliga a hacer una pregunta diferente. ¿Qué estaba intentando comunicar realmente el autor original? La respuesta parece estar mucho más cerca de una crítica al abuso del poder que de una predicción sobre eventos modernos. La bestia representaba un sistema que exigía obediencia absoluta, que convertía a personas en enemigos y que utilizaba la fuerza para mantener su autoridad. Esta lectura cambia completamente el significado del símbolo. El 666 deja de ser una advertencia sobre objetos cotidianos o herramientas modernas, y se convierte en una reflexión sobre la naturaleza del poder humano. La amenaza principal no era un objeto externo que aparecería en el futuro, sino la capacidad de los seres humanos para construir sistemas donde la crueldad se vuelve aceptable. La figura de Nerón demuestra esta realidad. Él no era una criatura sobrenatural, ni un ser diferente al resto de la humanidad. Era un hombre con ambiciones, deseos y miedo a perder el control. Su poder provenía de instituciones humanas, de un ejército, de una administración y de personas que obedecían sus órdenes. Y precisamente por eso el mensaje del Apocalipsis era tan importante para quienes lo escuchaban. Si la bestia hubiera sido una fuerza completamente sobrenatural, los seres humanos no tendrían ninguna posibilidad de enfrentarla. Pero si la bestia era un gobernante humano, entonces existía una posibilidad de resistencia. El texto ofrecía esperanza a una comunidad que parecía completamente derrotada. Les recordaba que incluso aquellos que afirmaban tener poder absoluto seguían siendo seres limitados. Un emperador podía exigir ser tratado como un dios. Podía construir monumentos gigantescos y podía controlar ejércitos enteros, pero seguía siendo un ser humano. Esta idea tiene una conexión profunda con la filosofía de Spinoza. Él rechazaba la idea de explicar los acontecimientos únicamente mediante fuerzas misteriosas cuando podían comprenderse a través de las causas naturales y humanas. Para Spinoza, entender la realidad era una forma de liberarse del miedo. Cuando una persona comprende las causas detrás de un fenómeno, deja de estar dominada por la incertidumbre. El conocimiento no elimina todos los problemas del mundo, pero permite enfrentarlos con mayor claridad. En este sentido, descifrar el significado del 666 no es solamente resolver un acertijo antiguo, es recuperar una manera racional de interpretar la historia. Durante siglos, muchas personas buscaron la marca de la bestia en elementos externos, porque era más sencillo imaginar una amenaza misteriosa que reconocer los problemas creados por los propios seres humanos. Es más fácil temer un símbolo invisible que analizar cómo funciona realmente el poder y cómo puede ser utilizado contra los más débiles. Pero la historia de Nerón muestra una verdad incómoda. Los mayores peligros no siempre vienen de fuerzas desconocidas. Muchas veces nacen de personas comunes que reciben demasiado poder y de sistemas que permiten que ese poder quede sin límites. El autor del Apocalipsis vivió en un mundo donde el emperador podía decidir quién vivía y quién moría. La crítica escondida en el número 666 era una forma de señalar esa realidad. Era una manera de decir que ningún gobernante, por poderoso que pareciera, debía ser considerado superior a la humanidad. Esta interpretación también explica por qué el mensaje continúa siendo relevante. Aunque Nerón pertenece al pasado, la pregunta que plantea el texto sigue presente. ¿Qué ocurre cuando un líder exige una obediencia total? ¿Qué sucede cuando un sistema empieza a justificar la destrucción de personas consideradas inferiores o peligrosas? La historia demuestra
que el problema no desaparece simplemente porque cambien los nombres o las épocas. Los símbolos antiguos permanecen porque representan patrones humanos que pueden repetirse. La bestia del Apocalipsis puede entenderse como una imagen del poder cuando pierde toda conexión con la compasión y la responsabilidad. Desde esta perspectiva, el verdadero mensaje del 666 no es una invitación a vivir con miedo, sino una llamada a mantener la conciencia despierta. No se trata de buscar señales ocultas en objetos modernos, sino de reconocer las formas en que la deshumanización puede aparecer dentro de cualquier sociedad. Spinoza defendía que una mente libre debía reemplazar el miedo por el entendimiento. No porque el mundo fuera perfecto, sino porque comprender la realidad permite actuar de manera más inteligente. La ignorancia puede convertir símbolos en fuentes de terror, pero el conocimiento puede devolverles su significado original. Así, el misterio del 666 cambia completamente. Lo que durante siglos fue presentado como un símbolo el mal sobrenatural, aparece como un mensaje histórico de resistencia. No era una predicción sobre una fuerza demoníaca que llegaría en el futuro, sino una crítica contra un gobernante real que ya había causado sufrimiento. La comunidad que recibió el Apocalipsis no estaba esperando descubrir una señal escondida miles de años después. Estaba buscando una forma de sobrevivir en un presente peligroso. El número era una manera de recordar que incluso el poder más grande puede ser cuestionado y que incluso los imperios más fuertes pueden desaparecer. El mensaje final no era «tengan miedo de la bestia», sino algo mucho más profundo: aprendan a reconocerla. La verdadera amenaza no está en un número, sino en cualquier estructura que permita que el poder destruya la dignidad humana. Y, cuando entendemos esto, el 666 deja de ser un símbolo que controla nuestras emociones y se convierte en una lección histórica. La pregunta ya no es dónde aparecerá la marca de la bestia, sino cómo reconocer las acciones de aquellos que convierten a otros seres humanos en simples herramientas de poder. Pero, todavía queda una última parte de esta historia, la conclusión filosófica que conecta todo este análisis con la visión de Spinoza y explica por qué descifrar este antiguo código puede cambiar nuestra forma de entender el miedo, la religión y la naturaleza del poder. Al llegar al final de este largo recorrido, el misterio del 666 aparece bajo una luz completamente diferente. Durante casi 2000 años, millones de personas han mirado este número como si fuera una amenaza sobrenatural, una señal de destrucción que algún día aparecería para anunciar el fin de los tiempos. Pero cuando examinamos el texto desde su contexto histórico, utilizando el análisis racional que defendía Baruch Spinoza, encontramos una conclusión mucho más humana. El número no estaba hablando de un demonio invisible, sino de un gobernante real. El 666 era una referencia codificada a Nerón César, un emperador cuya autoridad parecía absoluta para quienes vivieron durante su gobierno. No representaba una fuerza misteriosa escondida en las sombras del futuro, sino una crítica contra un sistema político que había utilizado la violencia, el miedo y la persecución para mantener el control. Esta interpretación cambia completamente la manera en que entendemos el mensaje del Apocalipsis. En lugar de ser simplemente un libro lleno de predicciones aterradoras, también puede verse como un documento de resistencia, creado por personas que intentaban mantener su identidad frente a un poder que parecía imposible de desafiar. El autor del texto no tenía la intención de crear un código que causara miedo durante siglos. Su objetivo era comunicarse con una comunidad específica que conocía las amenazas de su propio tiempo. El número funcionaba como una clave que permitía decir una verdad peligrosa sin exponer directamente a quienes la transmitían. Esta es una de las razones por las que el análisis histórico es tan importante. Los textos antiguos no existen fuera del tiempo. Fueron escritos por personas reales, en lugares reales, enfrentando problemas reales. Cuando olvidamos ese contexto, corremos el riesgo de convertir mensajes humanos en misterios completamente diferentes de lo que originalmente fueron. Spinoza insistía precisamente en este punto. Para comprender cualquier escritura antigua,
Primero debemos estudiar la historia, el lenguaje y las circunstancias de quienes la produjeron. No debemos obligar al texto a responder nuestras propias preocupaciones modernas, sino permitir que nos revele el mundo del que nació. Aplicando este método al 666, desaparecen muchas interpretaciones basadas en el miedo. Ya no necesitamos buscar la marca de la bestia en tecnologías modernas, sistemas económicos actuales o acontecimientos futuros. El símbolo recupera su significado original. Una denuncia contra un gobernante que utilizó el poder humano para causar sufrimiento. Pero esta conclusión también trae consigo una advertencia importante. Si la bestia era un hombre y no un ser sobrenatural, entonces el mensaje del Apocalipsis es incluso más relevante para nuestra propia época. Significa que el peligro más grande no siempre viene de fuerzas externas o desconocidas, sino de las decisiones humanas cuando el poder queda sin límites. Nerón no fue peligroso porque tuviera poderes especiales. Fue peligroso porque tenía autoridad, recursos y personas dispuestas a obedecerlo. Su historia demuestra que un sistema puede convertirse en una herramienta de destrucción cuando deja de reconocer la humanidad de aquellos a quienes controla. Por eso, el verdadero significado del 666 no debería llevarnos al miedo, sino a la reflexión. La pregunta más importante no es ¿dónde aparecerá la marca de la bestia?, sino ¿cómo reconocemos los comportamientos que convierten a las personas en objetos y justifican la crueldad? Esta es la lección profunda que aparece cuando observamos el texto desde una perspectiva racional. La bestia no es solamente una figura antigua, también es un símbolo de cualquier forma de poder que exige una obediencia absoluta, que elimina la compasión y que convierte a los débiles en enemigos. La historia de Nerón muestra que incluso los líderes que parecen invencibles pueden caer. Un hombre que exigía reconocimiento casi divino terminó desapareciendo, y el imperio que parecía eterno también cambió con el paso del tiempo. Ninguna estructura humana permanece para siempre. El mensaje de la comunidad que escribió y recibió el Apocalipsis era precisamente una afirmación de esa esperanza. Aunque en ese momento parecían pequeños e indefensos frente al imperio romano, encontraron una forma de afirmar que el poder absoluto era una ilusión. El emperador podía tener ejércitos, riqueza y autoridad, pero no podía controlar completamente la verdad. El número 666 representaba esa resistencia silenciosa. Era una forma de decir, conocemos la identidad del opresor, sabemos que detrás del símbolo hay un ser humano. Sabemos que no es un dios, aunque pretenda serlo. Esta idea también explica por qué el miedo ha sido una herramienta tan poderosa a lo largo de la historia. Cuando las personas están dominadas por el temor, pueden ser más fácilmente controladas. Pero cuando adquieren conocimiento y comprensión, pueden observar la realidad con mayor claridad. Spinoza creía que la razón era una vía hacia la libertad. No porque eliminara todas las dificultades, sino porque permitía que los seres humanos dejaran de ser controlados por supersticiones y emociones desordenadas. Entender el mundo era una forma de recuperar el poder sobre nuestra propia mente. El misterio del 666 nos enseña algo parecido. Un símbolo que durante siglos fue utilizado para generar ansiedad puede transformarse en una lección sobre historia, política y comportamiento humano. El verdadero desafío no es descubrir un código escondido en algún objeto moderno, sino comprender las fuerzas que permiten que la injusticia ocurra. La bestia no estaba escondida en un futuro lejano. Estaba presente en una realidad histórica concreta. Era un emperador, un sistema y una forma de poder que los primeros cristianos conocían demasiado bien. Y quizás esa sea la razón más profunda por la que esta interpretación sigue siendo importante. Porque la historia no solo habla del pasado, también nos ayuda a reconocer patrones que pueden repetirse. Cada generación enfrenta sus propias versiones de abuso, manipulación y deshumanización. Leer el Apocalipsis con una mirada racional no significa quitarle importancia al texto. Al contrario, significa comprender con mayor profundidad el mensaje que intentaba transmitir. Detrás del símbolo había personas reales, sufrimiento real y una lucha real por mantener la dignidad humana.
El código ha sido descifrado. El misterio histórico tiene una respuesta mucho más cercana de lo que muchos imaginaron. El 666 no era el número de un demonio esperando aparecer en el futuro. Era el número asociado con un hombre poderoso del pasado. Pero la enseñanza final permanece viva. El verdadero peligro no está en un número, sino en cualquier forma de poder que olvida la humanidad de los demás. La verdadera protección no viene del miedo, sino del conocimiento, del pensamiento crítico y de la capacidad de reconocer la verdad, incluso cuando debe ser expresada entre líneas. Porque al final, la pregunta más importante no es si podemos encontrar la marca de la bestia. La pregunta es si somos capaces de identificar la bestia cuando aparece frente a nosotros. Y esa puede ser la mayor lección que este antiguo código todavía tiene para ofrecer.